¿Quién es esta elegante y esquelética dama que se ha convertido en el ícono del Día de Muertos? Su rostro está en todas partes, desde altares y desfiles hasta tatuajes y obras de arte. Pero, ¿conoces su verdadera historia? No, no es una antigua diosa azteca ni un personaje de una leyenda prehispánica. La historia de la Catrina es mucho más reciente, más crítica y fascinante de lo que imaginas. Acompáñame a desenterrar el origen de la Catrina, la garbancera que se convirtió en reina. Para entender a la Catrina, tenemos que viajar en el tiempo a finales del siglo XIX y principios del XX, a un México en plena ebullición social y política, bajo el gobierno de Porfirio Díaz. En este México de enormes contrastes, entre la opulencia de unos pocos y la pobreza de la mayoría, nació el hombre que le daría vida, José Guadalupe Posada. Posada nació el 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes. Creció en una familia de artesanos, un entorno que sin duda moldeó su talento. Desde joven, mostró una habilidad increíble para el dibujo y la caricatura. No recibió una educación formal extensa, pero su escuela fue el taller de litografía de Trinidad Pedrosa, donde aprendió el arte del grabado, una técnica que le permitiría reproducir sus obras de forma masiva y económica. El México de su juventud era un polvorín. La gente estaba descontenta con el régimen de Porfirio Díaz, que, aunque trajo modernización y desarrollo económico, también profundizó la desigualdad social. La élite mexicana vivía obsesionada con imitar las modas y costumbres europeas, especialmente las francesas, renegando de sus propias raíces indígenas y mestizas. Posada, con su lápiz y buril, se convirtió en el cronista de su tiempo. Sus grabados, publicados en periódicos y hojas volantes de bajo costo, eran el noticiero del pueblo. Ilustraba noticias, crímenes pasionales, desastres naturales y, sobre todo, hacía una afilada crítica social. Sus imágenes circulaban en mercados y plazas, pegadas en las paredes o vendidas por centavos. Eran obras que hablaban el lenguaje de la calle, entendibles para todos, y que retrataban con humor, ironía y mordacidad la realidad de un país dividido entre la pompa y el hambre. Fue en este contexto, alrededor de 1910, que Posada creó su obra más famosa, aunque en ese momento no se llamaba La Catrina. Originalmente la tituló La Calavera Garbancera. ¿Y quiénes eran los garbanceros? Eran personas de origen indígena que pretendían ser europeos, renegando de su herencia y su cultura. Vendían garbanzos, pero se vestían y actuaban como si pertenecieran a la alta sociedad parisina. La calavera garbancera de Posada era una crítica mordaz a estas personas. Es un esqueleto, sí, pero lleva un sombrero elegantísimo, lleno de plumas de avestruz, muy al estilo francés de la época. Sin embargo, si te fijas bien, es solo eso, un cráneo con sombrero. No tiene ropa, no tiene carne. Posada nos estaba diciendo algo muy potente: no importa cuánto te esfuerces por aparentar ser algo que no eres, por cubrirte de lujos y modas extranjeras, por debajo, todos somos lo mismo, un simple esqueleto. La muerte, al final, nos iguala a todos. Es un recordatorio de que la muerte es democrática. No distingue entre ricos y pobres, entre garbanceros y aquellos orgullosos de sus raíces. Posada supo captar esa verdad universal con un trazo simple pero cargado de significado. Su calavera garbancera era una bofetada elegante, una burla disfrazada de sonrisa ósea que apuntaba al corazón de una sociedad obsesionada con las apariencias. Cuentan que Posada solía trabajar horas interminables en su pequeño taller, rodeado de planchas de zinc, tinta y olor a papel húmedo. Vecinos y amigos lo describían como un hombre tranquilo, de mirada penetrante, que no hablaba mucho, pero que observaba todo. Una vez, un periodista de la época escribió en un periódico local que Posada tiene el ojo del diablo y la mano de un santo, porque era capaz de transformar lo cotidiano en una estampa que hacía reír y pensar al mismo tiempo. También hay relatos que dicen que cuando llegaban las noticias trágicas, como un temblor o un accidente, Posada las convertía en grabados en cuestión de horas. Su rapidez era legendaria. Un ayudante suyo contó años más tarde que el artista se inspiraba escuchando los pregones de la calle. Si escuchaba que algo había pasado, tomaba su buril, hacía un boceto y antes del anochecer ya había impreso decenas de copias. Esa inmediatez lo convirtió en un precursor del periodismo gráfico popular. José Guadalupe Posada murió en 1913, pobre y casi en el olvido, en la Ciudad de México. Se dice que fue enterrado en una fosa común, sin lápida, sin ceremonia. Nadie imaginó entonces que aquel hombre anónimo que retrataba calaveras danzantes se convertiría en uno de los artistas más importantes de México y del mundo. Durante años, sus planchas y grabados quedaron dispersos, olvidados en cajones de imprentas o vendidos como curiosidades.
Su obra, sin embargo, estaba destinada a la inmortalidad, pero necesitaría un padrino para alcanzar la fama mundial. Y ese padrino fue nada menos que el gran muralista mexicano Diego Rivera. Rivera era un profundo admirador del trabajo de Posada, a quien consideraba su padre artístico y el artista más grande del México popular. En entrevistas y escritos, Rivera decía que Posada había pintado el alma del pueblo, y que su humor macabro contenía más verdad que muchos libros de historia. En 1947, Rivera pintó uno de sus murales más emblemáticos, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Es una obra monumental que retrata a más de 100 personajes de la historia de México paseando por el parque más famoso de la capital. En esa escena, Rivera mezcló vivos y muertos, héroes y villanos, santos y pecadores, todos compartiendo el mismo espacio bajo una mirada casi onírica. Y justo en el centro del mural, ¿a quién creen que colocó? A la calavera garbancera de Posada. Pero Rivera hizo algo más. No solo la rescató del olvido, sino que la completó. La vistió con un elegante vestido largo y le añadió una estola de plumas, convirtiéndola en una dama de la alta sociedad porfiriana. Y, lo más importante, la bautizó. Al colocarla del brazo de su creador, Posada, y junto a una versión infantil de él mismo y de su esposa Frida Kahlo, Rivera la llamó la Catrina. En esa época, el término Catrín se usaba para describir a un hombre elegante y bien vestido. Así que, Catrina, era el femenino perfecto para esta esquelética dama. Fue en ese momento, en ese mural, que nació la Catrina tal y como la conocemos hoy. Diego Rivera no solo le dio un cuerpo y un nombre, sino que la consolidó como un símbolo nacional. La transformó de una crítica social específica a un ícono que representa la relación única que los mexicanos tienen con la muerte, una mezcla de solemnidad, burla y celebración. Rivera incluso comentó alguna vez que la Catrina es el espejo donde México se mira sin miedo a desaparecer. Y esa frase resume perfectamente lo que ella simboliza. En un país donde la muerte no se esconde, sino que se venera, la figura de esta calavera elegante se convirtió en el rostro más visible de una filosofía ancestral, la de aceptar la fugacidad de la vida con humor y dignidad. Los críticos de arte de la época reconocieron que, al incluir a Posada y su creación en el mural, Rivera estaba haciendo algo revolucionario. No solo rendía homenaje a un artista popular, sino que elevaba su arte al mismo nivel que la historia oficial. Era como si dijera, el pueblo también hace historia, el pueblo también crea belleza. Y la Catrina, con su sonrisa de hueso y su porte aristocrático, era la mejor prueba de ello. Con el paso de los años, la figura de la Catrina comenzó a independizarse de su creador. Se convirtió en musa, en motivo de arte, en inspiración para generaciones de artistas. Pintores, escultores, diseñadores y cineastas la reinterpretaron una y otra vez, cada uno aportando su visión. Algunos la vieron como símbolo de feminidad poderosa, otros como metáfora de la vanidad humana o incluso como una guía espiritual que acompaña a los vivos en su diálogo con los muertos. Su popularidad creció tanto que en los años 80 y 90 comenzó a aparecer en publicidad, en pasarelas y hasta en caricaturas animadas. Fue adoptada por la cultura pop mexicana y global. En entrevistas, artistas como José Luis Cuevas y Leonora Carrington hablaron de ella como la representación más inteligente de la muerte, mientras que Carlos Monsiváis escribió que la Catrina es el rostro más sincero del México moderno, porque no teme sonreírle a su propio final. Y así, poco a poco, la crítica de Posada se transformó en orgullo nacional. Lo que empezó como una burla a los que negaban sus raíces terminó convirtiéndose en una celebración de lo que somos. La Catrina se volvió el espejo en el que México se mira y se reconoce, un país que ama la vida, pero que también sabe reírse de la muerte. Con el paso de las décadas, la Catrina dejó de ser solo una imagen impresa en papel para transformarse en una presencia viva dentro del imaginario colectivo. Su rostro comenzó a aparecer en los desfiles del Día de Muertos, en esculturas, máscaras, murales callejeros y exposiciones internacionales. En 2004, la UNESCO declaró la celebración del Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y en la documentación oficial se mencionó que la Catrina era una de las representaciones más universales del espíritu festivo y filosófico mexicano ante la muerte. Durante los preparativos del desfile oficial del Día de Muertos en la Ciudad de México en 2016, inspirado parcialmente por la película Spectre de James Bond, los organizadores mencionaron que el personaje de la Catrina fue el eje conceptual del evento. En entrevistas para Televisa y Canal 11, diseñadores y coreógrafos contaron que buscaban darle vida al símbolo que une a todos los mexicanos en torno a la muerte. La multitud, entre colores, música y flores, coreaba su nombre,
y una gigantesca figura articulada de más de 3 metros desfiló por Reforma, recordando la grandeza de Posada y Rivera. En museos de todo el mundo, su imagen ha sido exhibida con respeto y fascinación. En el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles se inauguró en 2010 la exposición Catrina, la muerte viva, donde críticos de arte internacionales como Edward Lucy Smith la describieron como la Gioconda mexicana, por su sonrisa enigmática y su capacidad de representar toda una identidad cultural en una sola figura. En el mismo evento, una periodista del New York Times escribió que la Catrina combina la ironía del humor con la serenidad del alma, una paradoja muy mexicana. Incluso Frida Kahlo, quien aparece de la mano de Rivera junto a la Catrina en el mural de la Alameda, adoptó muchos de los símbolos asociados con ella. En sus autorretratos, las flores en el cabello, las calaveras decoradas y el diálogo con la muerte reflejan esa misma aceptación del destino mortal. Algunos críticos han dicho que Frida fue, en carne y hueso, una versión viva de la Catrina, elegante, orgullosa de sus raíces, dolida, pero sonriente ante el dolor. A lo largo del siglo XX, diferentes generaciones reinterpretaron su significado. En los años 50, los grabados de Posada comenzaron a reproducirse en libros escolares y carteles culturales. En los 70, la televisión mexicana emitía programas especiales sobre el Día de Muertos donde se mostraban imágenes de la Catrina como parte del patrimonio artístico del país. En 1972, el periodista Jacobo Zabludovsky dedicó un segmento en su noticiero donde presentó una exposición con grabados originales de Posada y dijo: "No hay calavera más viva que esta, porque cada año nos recuerda que reírse de la muerte es seguirle ganando a la vida". Curiosamente, en Aguascalientes, la tierra natal de Posada, se celebra desde 1993 el Festival de Calaveras, un evento masivo en su honor donde las calles se llenan de arte, danza y desfiles encabezados por centenares de catrinas. Los habitantes cuentan con orgullo que, en el silencio del cementerio local, algunos aseguran haber visto a una dama esquelética con sombrero pasear entre las tumbas durante las noches de noviembre, como si Posada hubiera devuelto la vida a su creación para asistir al homenaje. Los académicos han analizado su evolución desde distintas perspectivas. El historiador Jean Charlotte, en su libro Mexican Art and Life, señaló que la Catrina es el triunfo de la conciencia popular sobre el olvido, es la muerte que no mata, sino que inmortaliza. Por su parte, Octavio Paz escribió en El laberinto de la soledad que el mexicano se burla de la muerte, la acaricia, la invita a su mesa, y en entrevistas posteriores reconoció que la figura de la Catrina simbolizaba esa actitud colectiva, una muerte humanizada, convertida en compañera de vida. El cine también ha sido un vehículo poderoso para expandir su imagen. En películas como Macario, de Roberto Gabaldón, o en producciones más recientes como Coco, de Pixar, la esencia de la Catrina se hace presente. En Coco, el personaje de Mamá Imelda, con su porte, su elegancia y su sombrero adornado, es un claro homenaje al ícono de Posada y Rivera. Los directores León Crich y Adrián Molina reconocieron en entrevistas que la Catrina fue nuestra inspiración visual principal, porque representa el alma del Día de Muertos. En 2019, el Instituto Nacional de Bellas Artes organizó una exposición monumental titulada Posada, el genio de la estampa, donde se exhibieron más de 1000 grabados originales. La muestra atrajo a miles de visitantes, y en las entrevistas del evento se repetía una misma idea, que Posada, sin haberlo sabido, había creado un símbolo eterno. Una reportera de El Universal resumió esa sensación con una frase memorable: Posada no murió en 1913, sigue vivo cada vez que alguien pinta su rostro de calavera. A nivel popular, la Catrina ha sido reinterpretada de maneras muy diversas. En los barrios, los artistas urbanos la pintan en muros con grafitis llenos de color, combinando el estilo de las calaveras tradicionales con estética contemporánea. En redes sociales, miles de usuarios suben fotos disfrazados de ella, mezclando el folclore con la moda moderna. Incluso en concursos internacionales de cosplay o body painting, la figura de la Catrina se alza como símbolo de elegancia, arte y misterio. En 2020, durante la pandemia, la imagen de la Catrina volvió a cobrar una fuerza inusual. En periódicos como La Jornada y El País, caricaturistas publicaron versiones de ella sosteniendo cubrebocas o flores marchitas, recordando que la muerte sigue siendo parte de nosotros, pero también que resistimos, igual que ella. Algunos artistas dijeron que era una forma de exorcizar el miedo, de darle sentido a la pérdida y convertirla en arte, como Posada lo hizo en su tiempo. En los últimos años, universidades mexicanas y extranjeras han organizado simposios y conferencias dedicados a su estudio. En 2023, la Universidad Nacional Autónoma de México presentó un ciclo titulado La muerte vestida, la Catrina como arte, símbolo y resistencia. En una de las charlas, la historiadora de arte Miriam Kaiser dijo que la Catrina no solo es una figura, es una filosofía,
nos enseña a no negar la muerte, sino a integrarla como parte esencial de nuestra identidad. Y no faltan los homenajes espontáneos. En radios comunitarias de Oaxaca, Veracruz o Michoacán, cada noviembre se leen poemas dedicados a ella. En 2021, una estación local transmitió una entrevista imaginaria con la Catrina, donde la locutora, entre risas y metáforas, decía: «Yo no vengo a asustar, vengo a recordar que el lujo no te salva, pero la risa te eterniza». Esas pequeñas creaciones muestran cómo la figura sigue inspirando creatividad y reflexión. Hoy, más de 100 años después de su creación, la Catrina no pertenece a un solo artista. Es de todos. Es del pueblo que la adoptó y la hizo suya, del niño que pinta su cara para un desfile, del muralista que la plasma en una pared, del turista que la admira sin comprender del todo su profundidad, y de los millones que cada año la recuerdan sin miedo. En cada flor de cempasúchil, en cada vela encendida, hay un poco de su sonrisa inmortal. La Catrina nos enseña que la muerte no es el final, sino una invitación a mirar la vida con más claridad. Que la elegancia no está en los vestidos, sino en la forma de aceptar nuestro destino con dignidad. Y que, aunque el tiempo borre los nombres, el arte puede mantener viva la memoria. José Guadalupe Posada, aquel grabador humilde de Aguascalientes, quizás nunca imaginó que su calavera garbancera se convertiría en el símbolo eterno de la identidad mexicana. Cada vez que la vemos desfilar entre mariposas, velas y papel picado, sentimos que no es solo una figura decorativa, sino un recordatorio de que la risa, el arte y la memoria son las mejores armas contra el olvido. La Catrina sigue caminando, con su sombrero alto y su sonrisa de hueso, cruzando el tiempo con la misma elegancia con la que Posada la dibujó. Ella es el eco de un país que no teme a la muerte, porque ha aprendido a bailar con ella. La próxima vez que veas una Catrina en un altar de muertos, en un desfile o en una pieza de arte, recuerda su viaje, desde la modesta imprenta de Posada, pasando por el monumental mural de Rivera, hasta llegar a ser la reina de una celebración que es patrimonio de la humanidad. Ella es historia, es arte, es crítica y sobre todo, es México. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al corazón de una de nuestras tradiciones más queridas. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte más historias fascinantes como esta. Hasta la próxima.